Hola, buenas noches, ¿cómo están? Nuevamente aquí teniendo nuestro hermoso estudio de jóvenes, el estudio juvenil acerca de ciertos hombres y mujeres de la Biblia, de ver cómo Dios los usó para Él ser glorificado y cumplir sus propósitos. Y bueno, pues espero que todos se encuentren bien y pues quiero empezar este tiempo orando. Permítanme, déjenme checo unas cosas, pero espero que no se vaya el internet. Ha estado fallando un poquito, pero esperemos que no, ¿verdad? Que todo esté funcionando bien. Y pues, como les comentaba, vamos a tomar un tiempo para orar por este hermoso estudio, rogándole a Dios que Él sea el tomando el control, que Él sea glorificándose, que Él sea exaltando su santo nombre en este estudio. Y pues vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por este tiempo, te doy gracias por tu palabra que es poderosa. Te doy gracias, Señor. Hace poco en Jeremías oía que tu palabra es mejor que un martillo, Señor. Que tu palabra es una fuente de vida. Y te damos gracias por el poder que hay en tu palabra. Gracias porque nosotros tenemos el privilegio de seguirla estudiando, de seguirla teniendo en este país libremente y poder, Señor, donde quiera que estemos, poder leerla, Señor, podernos llenarnos de esta fuente de vida, Señor. Gracias, gracias porque tú nos dejaste este manual de vida, tú nos dejaste este testamento, Señor, donde tú nos has dejado preciosísimas promesas. Y te damos gracias porque hoy tenemos el privilegio y la oportunidad de poder estudiar tu preciosa palabra, de poderla escudriñar, de poderla discernir, de poder, Señor, hoy recibirla en nuestro corazón, rogándote que en cada uno de nosotros tú abras nuestro entendimiento a tu palabra, Señor. Que podamos hoy discernir y entender lo que tú nos quieres hablar en tu preciosa palabra, en este libro de Jeremías, por medio de este hombre que tú elegiste, que tú escogiste, que tú llamaste, que tú predestinaste para cumplir tus propósitos en esta tierra, Señor. Te rogamos que así lo hagas con cada uno de nosotros, que el día de hoy nuestro espíritu esté sensible a escuchar tu voz, que el día de hoy cada uno de los que hemos de estar en este estudio, Señor, sea Cristo, Señor, revelado a nuestras vidas, sea tu palabra, Señor, quien nos convenza de la verdad, Señor, que tú has dejado en ella, Padre. Que sea el Espíritu Santo obrando en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Te lo pedimos, te lo rogamos y te agradecemos, Señor, porque hoy tú has dispuesto todo, Señor, para que nosotros te glorifiquemos, para que nosotros te exaltemos por medio de estos estudios, Señor, que tú nos estás permitiendo tener. Te lo pedimos, te lo rogamos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, yo he estado hablando acerca de este hombre Jeremías. Y bueno, la clase pasada fue la parte 7. La vez pasada hablábamos un poquito, voy a dar un resumen rápido. Hablábamos que Jeremías había dejado de fijarse en un momento dado en los propósitos de Dios, por eso lo acusó o en un momento dado a Dios de no ayudarlo y se empezó a autocompadecer y muchas veces nos ha pasado eso, ¿no? Que nos empezamos a autocompadecer. También Jeremías estaba enojado, estaba herido, también estaba un poco asustado. Y también vimos que Dios puso en orden correcto, esto es bien importante, las prioridades de Jeremías. Y vemos en esa parte vimos tres lecciones. Una,
que por medio de la oración podemos revelarle a Dios, ¿sí? Nuestros más íntimos pensamientos. O sea, no es malo que nosotros vayamos a Dios y le digamos en ese momento cómo nos sentimos. Y Jeremías tenía esa conexión con Dios, tenía esa intimidad, tenía incluso esa confianza. Y eso es lo que nosotros deberíamos de tener con Dios. También vimos que Dios espera que confiemos en Él bajo cualquier circunstancia. Eso lo vimos también, que Dios espera que nosotros, nuestra confianza esté en Él bajo cualquier circunstancia. Y que nuestro propósito es influir en otros para Dios. En este caso veíamos cómo Jeremías, Dios le permitió influenciar o influir en otras personas, ¿no? Y al final de cuentas era porque de esa manera Dios se iba a empezar a glorificar por medio de Jeremías. Y pues hoy vamos a ver varios capítulos. Espero que tengas tu Biblia y lo vayas leyendo. Yo últimamente he estado usando la Biblia Reina Valera 60, que diga NTV, que es Nueva Traducción Viviente. Tú lo puedes leer en Reina Valera 60, lo puedes leer en la versión que tú quieras, esta parte de Jeremías. Y yo creo que muchos de nosotros nos vamos a identificar con este hombre en muchas actitudes que en un momento dado podemos llegar a tener, muchas circunstancias, muchos pensamientos, porque este hombre, Jeremías, así como todos los hombres y las mujeres de la Biblia, no eran perfectos. Y pasaron por situaciones complicadas, pasaron por duda, pasaron muchas veces por desánimo, pero lo importante aquí es la manera en que Dios obró en ellos, la manera en que Dios se movió en sus vidas. Y te voy a pedir que vayamos a la Biblia, a Jeremías 16. Vamos a leer ciertos versículos en ciertos capítulos, donde nos vamos a enfocar en cómo Jeremías le hablaba con Dios y Dios también le hablaba a Jeremías, porque era una interacción muy hermosa. Yo les comentaba la vez pasada que a mí me encanta mucho esta interacción que tenía Jeremías con Dios, porque pues muestra una relación que nosotros en la actualidad también deberíamos de tener con Dios. Jeremías no le ocultaba nada a Dios. Jeremías con Dios era muy sincero, y muchas veces eso nos falta a nosotros, sincerarnos con Dios. Y vamos a Jeremías, espero que ya puedan tener ahí su Biblia, Jeremías 16, que puedan buscar Jeremías 16, si es que no lo tienen, y si ya lo tienen. A ver, vamos a Jeremías 16, versículo 1 y 2. Ahorita vamos a leer solamente versículo 1 y 2. Después vamos a ir al versículo 5 y al versículo 8. No, les digo, no vamos a leer todo el capítulo, porque nos vamos a enfocar en esa relación, ¿sí? Entre Jeremías y Dios. Entonces Jeremías 16:1 dice así la palabra. El Señor me dio otro mensaje. No te cases ni tengas hijos en este lugar, pues esto dice el Señor acerca de los niños nacidos en esta ciudad y de sus madres y padres. Morirán de enfermedad terribles. Bueno, es hasta ahí, hasta el 1 y el 2. ¿Qué dice? ¿Qué Dios le dice? Fíjense qué le dice a Jeremías. Algo, híjoles, ¿no? Que a muchos no nos gusta escuchar. Y yo me identifico en muchas cosas con Jeremías, pero aquí vemos que Jeremías estaba solo. Una era debido a sus mensajes severos que le había dado al pueblo e incluso a los mismos dirigentes de la iglesia, porque él era un profeta de Dios, y él daba mensajes severos de parte de Dios. O sea, Dios usó a Jeremías, aún siendo joven, para confrontar el pecado del pueblo y confrontar el pecado de los sacerdotes. Entonces, no era querido por eso, por decir la verdad, y les incomodaba. Entonces, por ende, Jeremías estaba solo. O sea, no, de por sí aquí dice que Dios le dijo, no te cases. ¿Qué pasa aquí? Vemos en todo Jeremías que Jeremías
tuvo el llamado de parte de Dios al celibato. ¿Qué es el celibato? Yo estaba investigando y es un estado de la persona de una persona que no se ha casado, especialmente por motivos religiosos. O sea, Dios le dijo a Jeremías, no te cases ni tengas hijos en esta ciudad. ¿Por qué? Le dijo, primero, ahí vemos que Dios le dice lo que va a pasar con los hijos de la gente que en ese momento está teniendo, ¿no? Van a ser muertos. Y Dios le dijo, no te cases. O sea, Dios le pidió el don del celibato a Jeremías. Y hay gente que tiene ese llamado de parte de Dios. Hay gente que sí lo tiene. ¿Y por qué tiene ese llamado? Solamente Dios sabe, tiene que cumplir propósitos y los necesita solteros, ¿no? Y quiere algo muy especial para ese tipo de personas. Y uno de ellos fue Jeremías. A lo mejor tú te puedes identificar y más porque Jeremías de verdad cumplió unos propósitos de Dios muy grandes. Yo a veces hasta pienso, ¿no? O sea, viene a mi memoria por ahí dicen que si yo creo si hubiera tenido hijos o esposa, a lo mejor hasta los hubieran matado, ¿no? O sea, la gente que no quería a Jeremías, no lo sé. No lo sé, así me vienen a la mente y dije, pues Dios por algo no le permitió tener hijos. Pero también vemos aquí que Jeremías no debía casarse ni tener hijos, ni participar. Fíjense, ahorita vamos a leer otros versículos en el capítulo 16. Ni participar de funerales ni de fiestas, porque era la manera, fíjense por qué Dios se lo pidió a Jeremías, porque era la manera de mostrar cuán serio era para Dios el pecado de la nación. O sea, Dios, por medio de que Jeremías no asistiera a los funerales de la gente que estaba muriendo, ni a las fiestas que ellos hacían, era una manera en que Dios le quería mostrar al pueblo que él estaba enojado, que era muy serio el pecado que había cometido el pueblo. Por eso Dios le pidió a Jeremías que no participara de ciertas cosas en el pueblo. Y lo vemos en Jeremías 16, nuevamente, el versículo 5, vamos al versículo 5, fíjense, y nos vamos a saltar al versículo 8. El versículo 5 dice, esto dice el Señor, no vayas a los funerales para llorar y mostrar compasión por ellos, porque he retirado mi protección y mi paz de ellos. He quitado mi amor inagotable y mi misericordia. Fíjense lo que Dios le está diciendo a Jeremías. O sea, Dios estaba enojado. Quitó, yo digo, híjoles, qué fuerte es esta palabra. Quitó su misericordia de ese pueblo. Y su protección, su amor. O sea, híjoles. Imagínense, por ahí dicen, no, muchos dicen, es que Dios no se enoja. Aquí vemos que Dios estaba enojado con el pueblo. Y luego les dice en el versículo 8 también le dice a Jeremías, no vayas a sus fiestas ni a sus banquetes, ni siquiera comas o bebas con ellos. Fíjense, aquí Dios le dio ciertas instrucciones a Jeremías. Y aquí lo importante es que Jeremías obedeció a Dios. Eso fue lo importante. Yo creo que para Jeremías no fue fácil no ir a los funerales, no ir a llevar consolación, no fue fácil. O sea, aislarse en ese momento, pero tenía un propósito de parte de Dios. Y Jeremías aquí, lo hermoso que vemos aquí de Jeremías, que Jeremías fue obediente a Dios. Fue obediente porque sabía que Dios en ese momento estaba cumpliendo sus propósitos en el pueblo, mostrarle al pueblo que Dios quería que el pueblo se volviera a él. Y vemos ahora en Jeremías 16, 19, vamos a Jeremías 16, 19, espero que ya lo tengan ahí. Y dice así 16, 19. Aquí habla de la oración de confianza de Jeremías. Dice, Señor, tú eres mi fuerza y mi fortaleza, mi refugio en el día de aflicción. Las naciones del mundo entero vendrán a ti y te dirán, nuestros antepasados nos han dejado una herencia despreciable, porque rinden culto a ídolos inútiles. Fíjense aquí, Jeremías, aquí vemos tres cosas en este versículo y quiero que se las puedes anotar. Fíjense, aquí vemos que Jeremías
describe a Dios en tres cosas. Uno, le dice, Dios, tú eres mi fuerza. Dios, tú eres mi fortaleza. Y Dios, tú eres mi refugio. ¿Cuántos de nosotros vemos así a Dios en nuestra vida como nuestra fuerza, nuestra fortaleza y nuestro refugio? Jeremías conocía a Dios como su seguridad y su protección total. Aunque ahorita vamos a ver otras cosas que a pesar de eso, Jeremías sí pasó por momentos, crisis existenciales en él, pero eso no cambiaba quién era Dios. Pero aquí vemos en este versículo cómo Jeremías le dice a Dios, tú eres mi fuerza, tú eres mi fortaleza, tú eres mi refugio. Y fíjense, aquí vemos, cuando nos sentimos débiles, Dios es nuestra fuerza. Cuando nos sentimos atacados, Dios es nuestra fortaleza. O debería de serlo, y espero que lo sea para ti, para mí. Y cuando nos sentimos en presiones en la vida, sí, creo que todos hemos pasado por ciertas presiones en la vida, Dios es nuestro refugio. Yo quiero que tú tengas presente estas tres palabras, que Dios es, Jeremías nos muestra cómo Dios era su fuerza, su fortaleza y su refugio. Y Dios lo quiere ser para ti, para mí. Quiere ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza y nuestro refugio. Y muchas veces nosotros pasamos por situaciones difíciles. Jeremías en ese momento estaba pasando por situaciones muy difíciles. Imagínense, o sea, Dios le dijo, aíslate. Dios le dijo, quiero que por medio de que tú no estés con el pueblo participando en sus funerales ni en sus fiestas, quiero que tú les muestres de esa manera que es muy serio el pecado que han cometido. O sea, Jeremías era despreciado por el pueblo, por eso vivía en soledad. ¿Y cuántos de nosotros nos podemos identificar en un momento dado con Jeremías? Que a veces estamos en procesos de soledad. Hay una soledad que puede venir de parte del enemigo, que te puede llevar a la depresión, o hay una soledad que viene de parte de Dios que te lleva a buscarlo con más intensidad, a que Él sea tu todo, a que lo conozcas. Yo no sé si tú estás pasando por esos momentos. Dios quiere ser en ese momento tu fuerza, tu fortaleza y tu refugio. Ahora vamos a Jeremías 17, versículo 14. Espero que tengas ahí tu Biblia. Jeremías 17, versículo, te dije. ¿Ya lo tienes? Jeremías 17, versículo 14 y 15. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios en el versículo 14 y el versículo 15. Dice así, oh Señor, si me sanas, seré verdaderamente sano. Si me salvas, seré verdaderamente salvo. Mis alabanzas solo son para ti. La gente se burla de mí y dice, ¿cuál es este mensaje del Señor del que hablas? ¿Por qué no se cumplen tus predicciones? Vemos aquí dos cosas, no tres más bien. Jeremías sabe que solo Dios sana y salva, porque Dios es soberano. O sea, Jeremías tenía presente eso, por eso le dice, Señor, si tú me sanas, seré sano, si tú me salvas, seré salvo. Porque aquí él reconocía la soberanía de Dios. ¿Cuánto nosotros reconocemos que Dios es soberano en nuestras vidas? Y que si Él está en sus manos al sanarnos, gloria a Dios. Si está en sus manos y ha estado en sus manos salvarnos, gloria a Dios. Porque ha sido su soberanía, porque Él tiene el control de todo. Aquí vemos esa parte que Jeremías reconoce de Dios. También sabe que solo la alabanza es para Dios. Porque aquí se lo dice Él, que solo la alabanza es para Dios. Nosotros no debemos alabar a nadie más que la alabanza es solo para Dios, solo para Él y por Él
¿sí? Son todas las cosas. Para Él es toda la gloria. Y vemos que Jeremías aquí muestra que ha sufrido burlas por dar el mensaje de Dios. O sea, en la actualidad muchos, la verdad, a lo mejor en un momento dado se han llegado a burlar de ti, te han llegado a decir, ay, ahí vienes otra vez con tus discursos, ¿no? Ahí vienes otra vez con tus palabras de aleluyita. No lo sé si tú has, por causa del Evangelio, has recibido burlas, has recibido cierto desprecio y a lo mejor hasta por eso has sufrido, pero la misma palabra lo dice, que muchas veces eh, seremos vituperiados, sí seremos burlados por causa de Cristo. Y Jeremías lo estaba viviendo. Y Jeremías aquí se sincera y lo dice, que él estaba sufriendo burlas. O sea, Jeremías tampoco estaba así como que, ay, no pasa nada. No, a Dios le estaba diciendo, Señor, por causa tuya, por dar el mensaje, se burlan de mí. O sea, Jeremías estaba sincerándose con Dios. También vemos en Jeremías 18, o sea, estamos viendo cómo Jeremías tampoco no siempre la pasó bien. Creo que la mayor parte de su vida Jeremías sufrió mucho. Pero vamos a ver al final de este libro de Jeremías algo bien especial, pero no se los voy a alentar porque ya es hasta el final. Pero aquí nos estamos dando cuenta cómo no somos los únicos que muchas veces vamos a pasar por diversas situaciones difíciles. Aquí Dios nos lo muestra en la palabra, que muchos de sus siervos, muchos de sus llamados y escogidos también pasaron por momentos muy complicados en esta tierra, ¿sí? Aunque fueron llamados y escogidos por Dios, ¿sí? Aún al mismo Pablo Dios se lo dijo, le dijo por medio de Ananías, que también fue un siervo que Dios usó para la vida de Pablo. Y le dijo a Ananías, dile a Pablo lo que ha de sufrir por causa de mi nombre. O sea, Pablo, de antemano, cuando se convirtió, Dios le dijo, vas a sufrir por causa de mi nombre. O sea, no le dijo Dios, ay, Pablo, todo va a ser bonito, no va a pasar nada. No, sí, Dios se lo dijo. A Jeremías no se lo dijo, pero lo pasó. ¿Sí? Ahora vamos a Jeremías 18. Vamos al versículo 18 y 19. Espero que ahí tengan su Biblia. Jeremías 18, versículos 18 y 19. ¿Ya lo tienen? Espero que lo tengan ahí. Jeremías 18, del 18 al 19. Y dice así la palabra de Dios. Bueno, aquí el subtítulo en esta Biblia, NTV, dice complot contra Jeremías. Dice, entonces el pueblo dijo, vengan, busquemos la manera de detener a Jeremías. Ya tenemos suficientes sacerdotes, sabios y profetas. No necesitamos que él enseñe la palabra, ni que nos dé consejos ni profecías. Hagamos correr rumores acerca de él y no hagamos caso a lo que dice. Fíjense lo que dijo el pueblo. Y Jeremías dijo, Señor, óyeme y ayúdame. Escucha lo que dicen mis enemigos. Fíjense, o sea, estaban haciendo un complot contra Jeremías. Le estaban diciendo, es que no queremos a Jeremías, no queremos que él siga dando. Ya tenemos el mensaje, ¿no? De la palabra de Dios. Ya tenemos muchos profetas, ¿no? ¿No? Muchos que nos enseñan. Y empezaron a tramar cosas contra Jeremías. Y entonces aquí vemos que para la gente las palabras y acciones de Jeremías desafiaban su conducta social y moral, y eso no les gustaba, porque querían callarlo. En la actualidad pasa lo mismo. Mucha gente quiere callar el evangelio, mucha gente quiere callar lo que realmente dice la palabra, porque la palabra muchas veces nos va a confrontar con la manera en que estamos viviendo, con la manera en que nos estamos comportando, que muchas veces nosotros estamos actuando de la manera que no es agradable a Dios. Y saben, mucha gente por esa causa no nos va a querer.
porque, sabes, Dios muchas veces nos va a llevar a incomodar a otros y a lo mejor Dios, cuando tú lo conociste, te incomodó en ciertas cosas. Yo cuando llegué y me acuerdo que llegué a una iglesia cristiana por primera vez y empezaron a hablar de ciertas cosas que la Biblia decía que eran pecado, créanme que yo en ese momento sentí algo aquí me sentí hasta avergonzada porque yo dentro de mí sabía que había cosas que ellos mencionaban, que dice la Biblia, que yo estaba haciendo y la verdad me sentí incómoda. Yo no sé ustedes. Y Dios me confrontó con mi pecado cuando llegué cuando Él me llevó a sus pies, ¿no? Me llevó a conocerlo, me confrontó con mi pecado y no fue algo agradable, pero muchas veces lo hace porque nos ama y porque Dios quiere que nosotros podamos vivir una vida que le honre y le glorifique. Y entonces aquí vemos que el pueblo por eso quería como callar a Jeremías, incluso hasta intimidarlo, ¿no? Y muchas veces nos llega a pasar, ¿no? Que nos pareciera que la gente nos quiere intimidar. Y ahora vamos a Jeremías 20. Y aquí nos vamos a detener tantito. Vamos a leer varios versículos en Jeremías 20. Y vemos aquí en Jeremías 20, primero del versículo 1 y 2. Fíjense lo que dice aquí. Ahora bien, Pasur, hijo de Imer, el sacerdote encargado del templo del Señor, oyó, fíjense aquí, oyó lo que Jeremías profetizaba. Así que arrestó al profeta Jeremías, ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor. Fíjense, este hombre, tú puedes decirme, ¿quién es Pasur? Pasur era un sacerdote en ese momento y el que estaba encargado de mantener el orden en el templo de Dios. ¿Y qué pasó con este hombre? Oyó lo que este varón, este profeta de Dios, le estaba diciendo a él y al pueblo que estaban haciendo mal. ¿Y qué hizo este Pasur? Al escuchar el mensaje de Jeremías, mandó a azotarlo porque no les gustó escuchar la verdad, lo mandó a encerrar y su reacción fue mala ante Jeremías. ¿Cuántas veces nosotros cuando Dios nos confronta en algo por medio de su palabra? Porque ahora nosotros sabemos que la profecía más segura es la palabra. ¿Cuántos de nosotros tenemos la actitud que tuvo este hombre? La oímos, pero no nos gusta y entonces nuestra reacción es negativa. A veces nosotros, por eso les decía, tenemos esa actitud porque no reconocemos o no queremos reconocer en lo que estamos mal. Muchas veces Dios nos confronta con la palabra. Muchas veces nos dice, esta actitud no me agrada, o esto que hiciste no me agrada, o esto que está pasando en tu vida no me agrada. Y muchas veces nos enojamos, ¿no? O hasta con los mismos siervos. Ay, el pastor ya me está echando pedradas a mí, ¿no? O ay, ya, no sé, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una mala actitud. A veces somos unos pasur. Y a pesar de que Pasur era un sacerdote, servía a Dios. Entonces tenemos que examinar nuestro corazón, examinar qué actitud estamos teniendo en la actualidad a lo que Dios nos habla en su palabra, a cómo muchas veces nos va a confrontar y lo va a hacer porque nos ama, lo va a hacer porque cada día nos quiere seguir santificando, porque esa es la situación, que todos los días Dios nos quiere seguir santificando, que cada día nos parezcamos más a su Hijo, dice. Nunca vamos a ser como Jesús, pero quiere que cada día, por la ayuda del Espíritu Santo, siga ese proceso de santificación. ¿Sí? También vemos en Jeremías 20, vamos a Jeremías 20 nuevamente, vamos a leer el versículo 7 al 9. ¿Ya lo tienen? Jeremías 20, del versículo 7 al 9. Y aquí en esta versión dice el subtítulo, queja de Jeremías. O sea, aquí Jeremías empieza a quejar. Era un siervo de Dios, era un profeta. Pero llega el momento humanamente que se queja.
Y fíjense lo que dice: oh Señor, me engañaste y yo me dejé engañar. Eras más fuerte que yo y me dominaste. Ahora soy objeto de burla todos los días. Todos se ríen de mí. Cuando hablo, me brotan las palabras. Grito, violencia y destrucción. Así que estos mensajes del Señor me han convertido en objeto de burla. Sin embargo, si digo que nunca mencionaré al Señor o que nunca más hablaré en su nombre, su palabra arde en mi corazón como fuego, es como fuego en mis huesos. Estoy agotado tratando de contenerla, no puedo hacerlo. Wow, aquí hay cosas bien interesantes que espero que hayas puesto atención a lo que leíste. Aquí vemos que Jeremías clama a Dios con desesperación y a la vez alabanza, ¿sí? Y se sincera con Dios, es sincero, le dice Dios, o sea, cómo se está sintiendo en ese momento. Bueno, nuevamente le dice, soy objeto de burla. Y está, o sea, le está diciendo a Dios cómo se siente por lo que la gente está haciendo, porque la gente está cerrando sus oídos a escuchar la voz de Dios y Jeremías va y le dice a Dios cómo se siente. Por eso les digo, es hermoso que nosotros vayamos cuando a lo mejor estamos en un momento difícil o alguien se burló y no nos quiso escuchar y te sentiste mal, y es bueno que vayas a Dios, que le diga, Señor, me sentí así, que se burlaron de mí o que no me quisieron escuchar. Y eso fue lo que hizo Jeremías. Pero también que él había proclamado con fidelidad la palabra de Dios, pero por lo mismo había recibido dolor y persecución. Jeremías fielmente predicó la palabra. Dice que la predicó, como dice ahora en el Nuevo Testamento, con denuedo, con ese amor, con ese fervor, pero por lo mismo había recibido cierto dolor y cierta persecución. O sea, no quiere decir que siempre que prediquemos la palabra y todo va a ser bonito, no. Mucha gente, les digo, o sea, no nos va a querer escuchar, mucha gente nos va a criticar, nos va a juzgar, pero nosotros fielmente tenemos que seguir predicando la palabra. Y ven, aquí hay otra cosa que vemos casi en el versículo del 8 al 9. ¿Qué pasa con Jeremías? Fíjense, estaba pensando en dejar de proclamar la palabra, pero se dio cuenta que la palabra era como un fuego que le quemaba y que no lo podía detener. O sea, no podía retener eso, porque Jeremías lo dice, qué bonito. Yo digo, ay Señor, yo quiero en ese momento dado sentir ese fuego que Jeremías dice, tu palabra ardía dentro de mí, no la podía contener, o sea, tenía que decirla. O sea, aunque Jeremías humanamente, ¿sí? Humanamente dijo, ya, o sea, ya Señor, ya no voy a proclamar tu palabra, pero dice, pero dentro de mí ardía tu palabra y no la podía retener, o sea, la tenía que decir, la tenía que hablar. ¿Cuántos de nosotros anhelamos que así la palabra esté ardiendo dentro de nosotros y que aún aunque estemos pasando por burla, estemos pasando por ciertas circunstancias o a un desánimo, la palabra no la podamos retener nada más para nosotros, sino que Dios nos lleve a proclamarla a otros? ¿Por qué? Porque no se va a tratar de cómo me encuentro yo, se va a tratar de lo que Dios está haciendo en mi vida por medio de su palabra. Que su palabra que está pasando está ardiendo dentro de nosotros. Aquí lo dice Jeremías. A mí me encantó este versículo. Yo, créanme que yo le dije, Señor, que tu palabra arda como un fuego dentro de mí, como lo dice Jeremías, y que no la pueda contener, sino que eso me lleve a dar palabra a otros, a poder predicar tu palabra, porque esa palabra arde dentro de mí. Y si la palabra no ha ardido dentro de ti, no ha estado como ese fuego dentro de ti, pídele a Dios. Como Jeremías, no la podía ni contener porque era un fuego que realmente le llevaba a que la tenía que decir.
Qué hermoso, ¿no? O sea, la verdad esto a mí me impresionó. Pero después vamos a ver otra situación aquí en Jeremías. Jeremías 20, del 12 al 18. Fíjense aquí, vamos a ver también aquí varias cosas y con esto vamos a terminar. Jeremías 20, del 12 al 18. Pongamos atención en esta parte. Fíjense lo como dice Jeremías. Oh Señor de los ejércitos celestiales, tú pruebas a los justos y examinas los secretos y los pensamientos más profundos. Permíteme ver tu venganza contra ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor, alaben al Señor, pues el pobre y el necesitado los ha rescatado de sus opresores. Sin embargo, maldigo el día que nací, que nadie celebre el día de mi nacimiento. Maldigo el mensaje que le dijo a mi padre, buenas noticias, es varón. Que lo destruyan como a las ciudades de la antigüedad, que el Señor derribó sin misericordia. Asústenlo todo el día con gritos de batalla, porque no me mató al nacer. Oh, si tan solo hubiera muerto en el vientre de mi madre, si su cuerpo hubiera sido mi tumba. ¿Por qué habré nacido? Mi vida entera se ha llenado de dificultades, de dolor y de vergüenza. Aquí vemos cosas bien interesantes, porque aquí, al parecer, vemos que Jeremías primeramente, muestra como una cierta alabanza a Dios, ¿cierto? Alaba a Dios, pero también al mismo tiempo, él muestra un cierto desprecio por sí mismo. Pero aquí vemos que luchaba con la inseguridad, el desánimo en su propia vida. No porque seamos hijos de Dios, no vamos a tener luchas en nuestro ser. La palabra dice que nuestra carne lucha constantemente con nuestro espíritu. Y muchas veces también Satanás no es creativo. Y yo quiero que pongas atención a esto que te estoy diciendo. Satanás siempre te va a tocar en lo mismo. En lo mismo. A Jeremías, ¿dónde le atacaba? A que Jeremías cayera en depresión. Porque si notamos, Jeremías era un hombre que constantemente podría haber caído en depresión. De ahí Dios empezó a obrar en la vida de Jeremías. ¿Qué lo hace contigo y conmigo? Que Dios en esas áreas que son de debilidad de nosotros, es en las que trabaja. Pero también Satanás muchas veces quiere mentirnos y quiere destruirnos y derribarnos al querer meternos sus mentiras y ponernos en esa debilidad para alejarnos de Dios. Yo les voy a decir algo muy personal. Yo mucho tiempo, Dios de donde me rescató entre muchas cosas, pero una fuerte fue la depresión. Yo desde muy chica sufrí de depresión, aunque mis papás ni por enterados, ¿no? Yo recuerdo que aquí, bueno, en el otro cuarto, yo me iba a la esquinita y me ponía así como que me inclinaba y yo me ponía a llorar, a llorar, a llorar. Pero ante la gente yo mostraba mucha seguridad, pero la realidad es que yo sufría de depresión. Y yo les voy a decir algo, constantemente Satanás me quiere atacar en esa área, de quererme deprimir. Cuando yo me enteré hace unos años de que yo tenía un tumor, nuevamente quise caer en depresión, pero Dios en su misericordia me volvió a levantar. Y así lo hizo con Jeremías. Aquí vemos un Jeremías que en un momento dado, hasta él dice, ¿por qué nací? O sea, ¿por qué o para qué nací? O sea, Jeremías estaba cumpliendo un plan perfecto de Dios, pero su carne, su debilidad, ahí como estaba queriendo obrar Satanás, que él empezó a meter, pues ¿para qué vives? Mira todo lo que estás pasando, mira puro sufrimiento, mira estás solo, mira nadie te quiere.
Yo creo que todas esas cosas pasaron por la mente de Jeremías. Y Jeremías en un momento dado, yo también, créanme lo que mucho tiempo yo decía, ¿para qué vivo? Cuando yo estaba en esos momentos de depresión, decía, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? Mejor no hubiera nacido. La verdad, yo no sé si nada más yo he pasado por eso, pero a mí me vinieron esos pensamientos y de repente Satanás ha querido volverlos a traer. De hecho, cuando yo estaba chiquita, como un año, mis papás me cuentan que yo tuve una enfermedad, que en ese momento, pues, les habían dicho a ellos que yo me iba a morir. Y, y saben, yo sé que si Dios no permitió en ese momento, fue porque hay planes de Dios para mi vida y así con tu vida. Yo no sé de dónde Dios te rescató, te haya rescatado de un vicio, te haya rescatado de cuestiones emocionales, te haya rescatado de una familia disfuncional, te haya rescatado, yo no lo sé de dónde Dios te sacó, pero lo que sí sé es que muchas veces vamos a pasar y Satanás va a querernos bombardear con esas mentiras. ¿Para qué naciste? Mejor no hubieras nacido. Si tus papás no han estado contigo, entonces, ¿para qué vives? Esos pensamientos que también llegó a tener este profeta, muchas veces Dios nos los dejó para que viéramos que no somos pocos los que luchamos con eso. Jeremías luchó con esos pensamientos, luchó con esas cuestiones emocionales, pero algo bien hermoso, Dios no lo dejó ahí. Dios lo levantó, Dios lo sacó de ese estado en el cual él quería entrar en depresión. Y saben, por eso Jeremías es uno de los profetas más, más importantes del Antiguo Testamento. Y Dios no lo dejó ahí, Dios lo levantó de ahí de donde él estaba en depresión, porque en ese momento él no dudaba de Dios, él dudaba de él, de por qué nació, para qué, si realmente Dios tenía propósitos para su vida. Y sí, era una realidad, pero ¿quién bombardeaba su mente con esos malos pensamientos? Pues nosotros sabemos, el mentiroso, que es Satanás, el padre de mentira, que lo dice la palabra. Y entonces aquí fíjense algo, con esto concluyo. Jeremías no nos da una excusa, sino un ejemplo, que a pesar de cómo nos sintamos acerca de nosotros mismos, Dios nunca va a cambiar. Él siempre está lleno de amor y siempre va a estar presente en nuestras vidas. Cuando Dios ya te escogió y te eligió, ¿sí? Aún te encuentres en la peor situación de tu vida, ¿sí? Ahí Dios va a obrar. Ahí va a obrar. Porque ese es Dios. Cuando Dios ya te llamó y te escogió para sus planes, Dios va a obrar en tu vida, en tus emociones. Y yo les decía por eso, aquí vemos un Jeremías que era un humano como tú y yo. Pasó por situaciones muy difíciles. Pero saben, Dios nunca lo soltó. Siempre lo tomó, siempre Dios fue su fuerza, como leíamos, su fortaleza, su refugio. Y créanme lo que Dios así es. Sí, yo lo he vivido muchas veces. O sea, la vida creo que de ninguno que estamos en Cristo es un color de rosa. Yo he pasado por desánimo, he pasado pero por situaciones así de que, Señor, pues, ¿por qué? O sea, no has permitido esto en mi vida, o ¿por qué permitiste esto? Y muchas veces esas cosas nos empieza a querer bombardear Satanás, pero muchas veces cuando voy a la oración, voy a la palabra y Dios me habla y derriba esos argumentos que se levantan en mi mente, esas mentiras del enemigo, empieza a agarrar rumbo mi vida y empiezo a ver que estoy cumpliendo un propósito en Dios, aunque Dios no está haciendo lo que yo quiero. Pero le digo, Señor, permíteme hacer tu voluntad y que aún en medio de lo que esté pasando,
yo te glorifique. Y eso es lo más importante, ¿sí? Por eso Jeremías, a pesar de todo, fue un profeta, un joven profeta que agradó a Dios, no porque fuera perfecto, sino porque aún era muy sincero con Dios. No se callaba y le decía, Señor, estoy pasando por esto, me siento solo, me siento desanimado, me siento frustrado, no hallo la salida, incluso aquí lo vimos, ¿no? Señor, ¿por qué nací? Imagínense cómo se sentía Jeremías para que dijera esas palabras. Son palabras fuertes, pero aún Dios en su misericordia no cambió con él. Su amor estuvo permaneciendo con él todo el tiempo en que Jeremías vivió en esta tierra. Y Dios así lo quiere hacer contigo y conmigo. Que tú te vayas con esta palabra, que espero que esta palabra de estos capítulos, del capítulo 16 al capítulo 20, Dios algo ahí te haya hablado, hayas simbrado, que hayas a lo mejor te hayas identificado con este hombre en ciertas cosas que él pasó, o aún incluso te haya animado el cómo Dios le hablaba a Jeremías, ¿sí? Y cómo Dios siempre lo levantaba. Y Dios, si vemos capítulos anteriores, Dios le decía a Jeremías, Jeremías, yo no te voy a dejar, no te voy a soltar. Pero eso no significaba que no tenía que pasar por diversas circunstancias difíciles. Vamos a orar. Les va a pedir que oremos y que si en este momento tú te has identificado, sincérate con Dios. Dile, Señor, a lo mejor me siento como Jeremías, me siento despreciado, me siento solo, sola, me siento desanimada. A lo mejor también he pensado, ¿por qué nací? ¿Para qué nací? Si mira todo lo que me está pasando. Pero también ve y dile como Jeremías le dijo, pero tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi fuerza. Y acudo a ti. Sí, que aunque yo no entiendo esto, sé que tú eres un Dios soberano. Porque Jeremías, a pesar de todo, reconocía, Dios era un Dios soberano. Si Él quiere sana, y si Él quiere salva. Porque así lo leímos en Jeremías 17, 14 y 15. Vamos a orar, Señor. Te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor. Gracias porque por medio de tu palabra tú nos infundes aliento. Por medio de tu palabra, Señor, te vamos conociendo más. Por medio de tu palabra, incluso muchas veces tú nos iluminas, porque tu palabra es esa lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Muchas veces nos sentimos en oscuridad, nos sentimos que no sabemos hacia dónde ir o qué decisiones tomar. Muchas veces nos sentimos como Jeremías, Señor. Sentimos que muchos se burlan de nosotros por ser cristianos. Nos sentimos solos, nos sentimos desanimados. Muchas veces tal vez pensamos como Jeremías, ¿para qué nací? ¿Por qué nací? ¿Por qué tuve que nacer? ¿No hubiera sido mejor que no naciera? Tal vez muchos en un momento dado hemos pasado por esos momentos difíciles, Señor, donde estamos siendo más vulnerables al enemigo, Señor, donde incluso el mismo enemigo quiere penetrar a nuestra mente y llevarnos y nos quiere mentir acerca de las verdades que tú ya nos has dejado en tu palabra. Pero aún por medio de tu misma palabra, por medio de nuestra oración, Señor, por medio de que te busquemos, Señor, tú derribas esos argumentos que se levantan en contra de tu conocimiento en nuestras vidas. Y yo te ruego que así lo hagas, Señor. Yo te ruego que todo argumento que se ha levantado en las vidas de cada uno de los que estamos oyendo y recibiendo esta palabra, tú los derribes por medio de tu Santo Espíritu, de tu misma palabra, que es la verdad, Señor. Que tú derribes esas mentiras del enemigo en nuestras mentes, Señor.
que tú seas el que nos conforte, que tú vengas a ser nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestro refugio, Señor, y que por medio, Señor, de tu Santo Espíritu, tú levantes las manos caídas, las rodillas endebles. Tú levantes al caído, le des fuerzas al cansado, multiplique las fuerzas del que no tiene ninguna, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos cumplir el llamado y el propósito por el cual tú nos escogiste, tú nos predestinaste, Señor. Y todo sea para que tu nombre sea glorificado, para que tú sigas siendo conocido. Y aún a nosotros permítenos seguirte conociendo a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo tu Hijo, al cual enviaste, Señor. Gracias porque así como dejaste a Jeremías y dejaste muchas veces, Señor, sus debilidades, sus momentos difíciles, es porque tú nos muestras que tú no buscas hombres o mujeres perfectas. Tú buscas hombres y mujeres y tú has salvado a hombres y mujeres imperfectos para tú irte perfeccionando y perfeccionar tu obra en cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser humildes, a recibir muchas veces también la corrección, a no ser como este siervo, ese sacerdote Pasur, que aunque era un sacerdote, Señor, no quiso escuchar el mensaje de Jeremías, no quiso escuchar la verdad. Y su reacción fue mala porque no le gustó ser confrontado con lo que realmente estaba pasando en su vida, Señor, y lo que estaba haciendo mal. Ayúdanos a con humildad y con amor recibir muchas veces cuando tú también nos quieres corregir. Porque aún tu palabra dice al hijo que amas, corriges y disciplinas. Y tú nos quieres seguir perfeccionando hasta tu venida. Tú quieres seguir obrando en nosotros, con que la obra que has comenzado la quieres terminar y aún la quieres perfeccionar y aún quieres seguir ese proceso de santificación en nosotros. Y para ello muchas veces, Señor, nos tienes que mostrar en qué estamos mal para que te pidamos que tú obres en esa área en nuestras vidas. Y yo te pido que así podamos tener la actitud correcta delante de ti, delante de tus ojos, delante de tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y te doy gracias por lo que hoy recibimos en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues bueno, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Les recuerdo que ya nos estamos congregando los domingos. Se está abriendo a las 10:45 con nuestras debidas precauciones, nuestro cubrebocas KN95 quirúrgico y pues el estudio el próximo lunes igual 7:30 y recuerden también el jueves a las 7:30 y los días martes todavía estamos reuniéndonos por vía virtual, vía Facebook y pues los esperamos. Les mando un fuerte abrazo, que Dios les bendiga y seguimos en contacto. Bye.